después de esto va a mejorar, va a empeorar, va a quedar igual el Poder Judicial. ¿Qué mirada tienes ante esto? ¿Ante qué estamos? ¿Frente a qué estamos? Venga. Ya, venga. Pues ante la consumación de otro atropello a la vida republicana, ¿no? El mensaje es para los próximos impartidores de justicia que se van a deber al sistema y que la premisa de que el que da quita está más vigente que nunca, ¿no? Y a los otros destinatarios del mensaje es a los litigantes. Porque es simuladora. Totalmente. Porque dice que está haciendo democracia y es mentira. Están poniendo una cortina, una fachada para justificar la imposición de su gente. O sea, pudieron haberlo hecho de otra manera, pero quisieron simular y nos quieren decir que el pueblo los escogió. No, o sea, es más democrático porque sí, define por sus tres poderes. sí, eso sí, es estoy de acuerdo. Es una tontería. Algunos datos: el 60% de las y los candidatos que ya vienen en las boletas ya formaban parte del Poder Judicial. Estos estudios, como el del Poder Familiar, le llamaron, de la Federación. Por lo menos 7,148 servidores, servidoras públicas del Poder Judicial están, exactamente, hay una trama de relaciones familiares. Mira, pero cuando el poder del Ejecutivo decidía que eran prioritarias esa política o ese tema, ese asunto, transitaba. ¿Por qué? Porque en un país presidencialista siempre el Ejecutivo va a tener poder porque es el que reparte los caramelos, es el que reparte el presupuesto y desde ahí no hay mucho que hacer. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia. Andan como el Chavo del 8. Estamos discutiendo las fantasías de las existencias de deidades, pero bueno. Rusovsky, Kabrovsky, Antichinovsky, ¿qué esperas de las eleccionovskis del Poder Judicial? ¿Qué? A ver, ¿qué después del domingo, qué vamos a tener? Incluso el mismo domingo, ¿qué esperas tú ver? Y después de esto, ¿va a mejorar, va a empeorar, va a quedar igual el Poder Judicial? ¿Qué mirada tienes ante esto? ¿Ante qué estamos? ¿Frente a qué estamos? Venga. Ya, venga. Pues ante la consumación de otro atropello a la vida republicana, ¿no? Mira, el Poder Judicial está siendo embestido con las tres causas del delito que justamente se debe de encargar. Porque hice mi acordeón para... El pato te mandó ese acordeón. ¿O qué? No, yo no ocupo acordeón de nadie, lo escribí delante de ustedes ahorita. Imagínate que yo necesite... Acordeones para votar, sí, acordeones ni que de Morena. Mira... En Nuevo León también, sí. Y lo curioso es que apoyan en esos acordones de Nuevo León a las ministras para la Suprema. A ver, yo voy a platicar por mí aquí, en tu programa en Sonora. Luego me dices que sí, porque no, todo México es esta votación. Bueno, yo te voy a decir, este es el acordeón que hice por respeto al tiempo. No me metas a Jalisco ni a Nuevo León, va a decir, ándale, pues venga. Ya te digo, pues el Poder Judicial está siendo atropellado justamente con esas tres características, tres causales del delito culposo, doloso, que le toca prever, que es la premeditación, la alevosía y la ventaja. Este proceso ya está puesto en un jaque técnico moral, en un jaque mate. Si el proceso de selección tuviera una noble intención, eso de democratizar y que esto y que el otro, el proceso de selección tuviera la misma falla de origen como cuando se pretende decidir la ley de aeronáutica del país, en una votación a mano alzada en la colonia Bondojo o en Tepito, ¿no? ¿Y cómo votan ahí? Sí, a ver. Ya sabes cómo lo voy a remediar. No, ya sabes lo que... A ver, el que esté de acuerdo, que vote, levante la mano para expresar que está a favor de la reforma del Poder Judicial. Porque si no, los malditos neoliberales, conservadores, que quieren más de un par de zapatos y que sus hijos estudien. De la reforma, ¿Y cómo votan? ¿Cómo se dice? A la ley de aeronáutica civil. Y en la colonia Bondongo, entonces, ¿cómo votan? Pues lo van a llevar y ya después de los frutsis y todo van a decir que nomás en la colonia Bondongo, sí. de la Pitic, ¿no? Bueno, mi idea. Ni la laguna de Nainare. Mi idea, carnal. Sí. Yo te decía que este proceso está en un jaque mate técnico-moral. Si fuera real que hay una noble intención de democratizar y que no sé qué, ya nace con un vicio de origen tremendo porque le quieres dar a gente que no entiende la técnica una decisión.
Yo sé que igual rifas aviones en la lotería, que pedir que la ley de aeronáutica civil se decida a mano alzada en la colonia Bondojo, ya sabemos, ¿no? Pero si por el contrario el proceso está diseñado para que sea otra tomadura de pelo, lo cual es mi criterio personal, pues ya no hay más que analizar al respecto los pros y contras, pero sí de sus alcances, mira. En la medida de lo aberrante, es la potencia del mensaje intrínseco que lleva a quien le quieren llegar con esto. No es a la sociedad. A la sociedad no les ha importado, ni les importa, ni les va a importar más adelante. Es a la continuidad de un régimen dominado de esa manera. El mensaje es para los próximos impartidores de justicia que se van a deber al sistema y que la premisa de que el que da quita está más vigente que nunca, ¿no? Es para los próximos impartidores de justicia. Tú sabes, la gente podrá creer lo que quiera, pero tú sabes perfectamente que no podías haber llegado si no me avento yo esta machincuepa. Y a los otros destinatarios del mensaje es a los litigantes que también entienden y que deben entender muy claramente que si te animas a litigar contra un miembro de la 4T, si osas litigar o molestar a alguien del régimen, pues vas a estar vetado y en desgracia, hayan hecho lo que hayan hecho. Todos hemos oído lo que se está diciendo, que la lista ya está hecha, que si ya se hizo, pero esa lista hecha o haciéndose, tachándose, corrigiéndose o esté como esté, no se está haciendo en oficinas del Poder Judicial, se está haciendo en oficinas del Poder Ejecutivo, ni siquiera el Legislativo. Entonces, aquí, el programa pasado, citamos a Maquiavelo en una premisa que tú dominabas muy bien. Depende de cómo llegues al poder, es como vas a ejercer el poder. La manera que acceses al poder determina tu ejercicio. Bueno, eso, nunca mejor dicho, va a aplicar, o quieren que quede claro que debe aplicar, para los nuevos impartidores de justicia. Fíjate nomás. Esto es para eso, para determinar cómo se va a trabajar y con qué criterio. No, nada tiene que ver con el pueblo honesto, más allá de que vayan a votar con un acordeón en la mano. Y mira, no te lo van a decir ahorita, porque vienen a tu programa y los entrevistas y te platican y te dicen, sí, le echo ganas. Los candidatos. Sí, los candidatos. Pero es una falta de respeto también para ellos. Es una falta de respeto para ellos que están haciendo un muy encomiable esfuerzo de ser comunicadores de redes y hablar de cómo lo ven y cómo creen y tratar de convencer, ingenuos, pobrecitos, tratar de convencer a un electorado que supuestamente va a ir en un proceso muy maniqueo, ¿no? Y muy bizarro, tratar de hacer que haya una voluntad popular, imagínate, ¿no? Que los vaya a llevar a esa responsabilidad de impartir justicia. La verdad es que ellos no tienen nada que decirnos. Los ciudadanos comunes y corrientes no entendemos toda esa disciplina jurídica. Lo único que deberíamos de saber es que ser honestos, ser pulcros en su conducción de su vida y de sus criterios profesionales, no debería ser ningún mérito. Entonces te hablan y como los pones a competir ante la sociedad, te empiezan a decir una serie de valores que ningún mérito tienen. Apenas requisitos sí para poder aspirar a participar en eso. Y para eso no se necesita darle a la sociedad un proceso, un tinglado de show que haga las veces de un baño de democratización que va a eliminar la meritocracia No es cierto. de la formación y del que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? No es cierto. Esto se Eso está ahí decidiendo, no. esto se está decidiendo. Ya Mira, te vas de ¿sabes qué? paso ahí. Pues no me voy de paso, te voy a decir. La esperanza que queda, ¿sabes qué es? La esperanza que queda de esto, y yo sí lo he visto porque pues muchos tratan en la pesquisa de un voto, criaturitas, buscan a la gente. Yo te voy a decir, ¿en qué confío? ¿En qué podemos los mexicanos tener una esperancita? Se les van a colar algunos buenos. Se les van a colar algunos buenos que cuando le llegue la llamada y le digan, tú eres un dócil gatos del régimen actual al estilo como ya lo estamos poniendo, ¿no? Va a haber
uno que otro, que no va a aceptar ese juego. Y va a ser un chispazo, un atisbo de luz para recuperar eso, eventualmente cuando se purgue el accidente democrático. Ya le hemos dicho mucho de la peste ideológica. Pero cuando eso suceda, se tiene que construir sobre algo. Se les van a colar algunos buenos. Se les van a colar algunos buenos que van a sentir el peso de la responsabilidad y decir, oye, ¿cómo que me das una directriz contra lo que yo no puedo? Entonces, ¿cómo lo veo? Mira, ya estamos muy próximos a verlos. A partir de la elección van a empezar a sucederse una serie de informaciones, de contenidos que vamos a empezar a ver de ese proceso. Ahorita, yo lo único que te digo es, no hay la manera, estamos ante una bifurcación, hay dos opciones. La de que creamos que se hizo con noble intención para democratizar un poder, eso ya nace muerto. Y la otra, que sea un proceso maniqueo de simulación como tantos que hemos visto y que ya no son sorpresa. Esa es mi primera aportación. Bien, creo que yo coincido mucho en la parte esta en la frase que dices de Maquiavelo. Yo creo que ahí es donde está. Hay muchas otras cosas que ya no a mí me parece que te fuiste. Es la frase de la política. Pero yo creo que sí hay que poner mucha el que da atención, quita, el que da quita. Hay que poner mucha atención en esa parte donde la manera que accesas al poder, oye, determina tu no lo vamos a decir en tu Hay que ver, programa, pero- no lo vamos a decir en tu programa, pero ya, porque sería irresponsable, pero a todos nos han dicho, es el fulanito el que está haciendo la lista, es el perenganito el que ya la trae, es el perenganito el que palomea. Sí, pero, Ya lo sabemos. bueno, pero lo mismo, Ruso, sucede en Nuevo León y en Jalisco, que son gobiernos de MC. Ah, fíjate Y- nomás. No, es lo mismo. El PRI robaba sucede más, es mismo. lo que me vas a decir. El No, PRI no está, robaba a más, ver, fíjate ya nomás. está. Bueno, ahí fíjate nomás tus de querer rehuir, de decir, No aquí estoy todo está rehuyendo. mal, con nosotros todo Yo- es perfecto, no, y no no. es así. En- Aquí el problema Si es, ves y el lo he video, dicho en mucho ninguna parte lo he en las mesas, que pedirle a los políticos que no metan manos en una elección, híjole, es tirarle. Pero ya se fueron al Poder piedras Judicial. al viento. El legislativo, Sí, y ahora vamos el a ver, legislativo ya lo pusieron de rodillas, ya lo hicieron una oficialía de partes. ¿Cuál? ¿El qué? El Poder Legislativo. Pues es que la gente Ahora- votó. A ver, no le ahora- eches la culpa a no, Morena de no, no, eso. no. Bueno. A ver, no le eches Ya la van- gente votó ya- esa ya mayoría. van por el otro. Vamos a ver. Apabullante. Bueno. Y eso lo tienen que Y lo digerir vamos y saber cómo le dan la vuelta Y le vamos con a dar el vuelta, voto. claro, Cómo claro. llegaron de manera democrática, no, eso sí no tiene vuelta de hoja, Ruso. Muy bien. Ah, bueno, como llegaron en Jalisco, Ahorita me estás preguntando, ahorita y en como- Nuevo León. Pues, O una como cosa, llegó- con ese- ¿no? También. con o ese- como llegó Bueno, en O dado sea, de caso. manera democrática. Pues sí, El problema es ajá. que luego capturó las y, instituciones. Sí, y- pero- y se hace oclocracia. pero espérate. Sí, ese ya sabe, ese es no es una- la, obviamente y, no voy y a eso está, y sería esa muy discutible. oclocracia, ¿no? Nada yo más lo que veía- le estoy diciendo al yo lo ruso es veía, que no es diga, un honor pertenecerle al Obrador. No, ya hombre, mataron, o sea, ¿no? ¿Cómo dijo al legislativo? Pues sí, al legislativo llega con los votos, entonces lo mató la ciudadanía, ¿no? Después, Esa es una el oclocracia, cómo que la vamos se a tener que comporten revertir. ahí como oficialidad de partes, esa es otra cosa, y eso es pero no es que mataron y la gente decidió que hay llegara. un desmantelamiento, y hay un desmantelamiento, y hay que ver. a ver, esto nos lleva, Y hay fíjate que ver nomás, qué tipo de fíjate con nomás. muchos de los órganos No me disque a- autónomos no que me le ataques en tu totalmente programa. de acuerdo. No me estoy. ataques en tu Te programa. ataco en mi programa, Te voy a fuera decir, de él y te voy donde a decir, quieras. te ¿Dónde voy a nos decir. damos el tiro? ¿Qué? Mira, ya se acabó. Váyanse a los palmitas. Te voy a decir, Pero paró. oye, Tiene ya, que- ya está ya se ya, cansó el mira. cronómetro de escucharte. me quitaste el cronómetro. En tu segunda, Tiene que Rosa. Sí, ver habías finalizado, con el tema cabrón. anterior. Y yo estaba nomás Tiene que ver con el tema complementando. anterior de que otra vez cito a Dostoyevsky. A ver. A una sociedad se le conoce por el trato que le da a sus débiles. Ahí te va otra de En este Dostoyevsky. momento, ¿Quieres escuchar? no, déjame terminar. Dijo Dostoyevsky que a tus invitados los dejes terminar de Ya hablar. Entonces yo te voy a decir una Ya habías cosa. finalizado. Venga, Roberto. Rosita. Juan Pablo, el Papa Francisco era gran admirador, ¿no? De Dostoyevsky. Dostoyevsky. ¿Ah, sí? Me acuerdo que lo citaba mucho y actuaba en consecuencia, ¿no? No sé si te acuerdas que Era hincha del San Lorenzo de Almagro. a sus giras iba siempre a un lugar donde siempre visitaba era a los presos. Entonces, bueno, miren, yo coincido como en otros muchos casos con el diagnóstico que hace la 4T del tema de la justicia en el país. La verdad es que la justicia, y hay que decirlo con todas sus letras, en muchas de las veces era un privilegio y no un derecho. Y sin embargo, y estaba enquistado ahí dentro del Poder Judicial
una serie de gente que se transmitían los puestos por ser conocidos, por ser herencia, nepotismo, y se les pasó la mano, como suele suceder en todos los sistemas que se vician. Así es. Se les pasó la mano. Y en todos los yo, poderes. yo creo que como puede llegar a suceder en el legislativo, aunque los avale la gente, y como puede suceder en el ejecutivo, como a todos los que llegan con el voto de la gente. Eso no los exime, pues, el voto de la gente, de la responsabilidad que tienen. Yo creo que insisto, el diagnóstico era perfecto, yo creo que la solución fue pésima. ¿Y por qué creo que es pésima? Creo principalmente, entre otras cosas, creo por tres cosas. Una, porque es simuladora. Totalmente. Porque dice que está haciendo democracia y es mentira. Están poniendo una cortina, una fachada para justificar la imposición de su gente en el Poder Judicial, que ellos tienen el poder, ¿eh? O sea, yo lo que creo La que es simulador, reelección. o sea, pudieron haberlo hecho de otra manera, pero quisieron simular y nos quieren decir que el pueblo los escogió. No, o sea, es más democrático porque sí, define por sus tres poderes. sí, Y eso sí, es estoy de acuerdo. Eso es una falacia. tontería. Dos, porque por la manera, desde el punto de vista logístico de la elección, por la manera tan grotesca y tan burda con que fue diseñada, incluyendo el poco tiempo que tuvieron para realizarla, incluyendo que el gran elemento baluarte de nuestro sistema electoral mexicano es que los ciudadanos, tus vecinos, cuentan los votos en la casilla y ahí llenan el acta, y por eso pues es dificilísimo revertir eso, pues, ¿no? Porque está la soberanía de la gente que ¿Cuál cuenta. es el argumento? El argumento, por logística, dicen. Entonces van a llegar como llegaban los periodistas de antes. Decía mi papá que en las votaciones que hacían en la Veracruz llegaban. Me decía mi papá, tú decía, tienes edad pasada para habrían, acordarte de eso. no, también. no, de eso no me tocó tan burdo, pero que abrían una van y decían, ya están todos los votos, y vámonos, se los subían y pélale, ¿no? Y al otro día los publicaban los resultados y exactamente al revés, así, ¿no? PRI, PAN al revés, ¿no? Entonces, yo siento que ahí le están pegando en toda la credibilidad, en toda la torre al ejercicio que se va a hacer. Dos, tres, aparte la logística, ¿no? De ir a votar por tantos, por dar a conocer a tanta gente es prácticamente imposible. O sea, nadie pensó en todas esas cosas. Ahorita voy a decir al final. Lo pensaron, pero Sí lo pensaron, no, es parte, o sea, es parte de la Quiero ser discusión. bien pensado y al final voy a decir cuál es mi esperanza. Y la tres es porque el objetivo, al parecer, cuando juntas esas dos, es capturar el otro poder. Eso es. Pareciera que eso es capturar el otro poder. O sea, haz de cuenta que me enojo porque está capturado por fuerzas fácticas el Poder Judicial, actualmente en México, que defienden a los de TV Azteca y a los grandes oligarcas de este país, ya no sé quién más, y ahora los quito y pongo una nueva oligarquía. La mía. Pero es la mía, esa sí es buena, la mía. Son mis pillos. Entonces, la verdad es que me queda la esperanza de que después del ejercicio haya una reflexión y de que todo lo que se haga se tome como insumo para mejorar, para hacer un rediseño y mejorar y irse al fondo, que y abarcar una reforma que abarque todo el sistema completo de justicia, que implica la Defensoría de Oficio, el Ministerio Público, lo hemos platicado muchas veces aquí, no nada más los jueces, sino la Defensoría, la Procuración, etcétera, ¿no? Las funciones, inclusive hasta preventivas. Entonces, yo la verdad lo veo con tristeza. Hay gente que dice, ¿vas a ir a votar? No vas a ir a votar, no hay que ir a votar. Yo ahí, primero que nada, respeto cada quien su opinión. Yo voy a ir para conocer el proceso y que nadie me Que cuente. no te cuente. Ajá. Porque, se guste o no, es histórico. Voy a volver a revisar. A nivel mundial. Ajá. ¿Qué expectativa tendríamos? Dice la presidenta que es del 18 al 20, ¿no? Hablaba Hay de diferentes porcentaje datos, exactamente. de participación. Yo honestamente siento que si así fuera, es un número pues muy pequeño y pudiera ser, no sé, como para tener la autoridad, vamos a decir. ¿Sabes de dónde de salen tanta esos magnitud? números? O sea, porque ellos, por ejemplo, en la revocación de mandato, pues fue 13 o 14%. ¿Cuánto fue a nivel nacional? Muy pobre 13 o 14, ¿no? Ajá, entonces eso les da la capacidad, ¿no? Pero como ahora también van a operar los gobiernos de oposición en los estados para llevar a los suyos, por supuesto,
pues ya suman la capacidad que ellos más o menos tienen, que es el 13-14, y luego la que se van a agregar de los gobiernos Que van a llevar a los de mismos. oposición. Que vas a ver que van a llevar a los mismos, van a estar de acuerdo, ¿no? Pues, a Pero lo bueno, mejor. mejor Pero se bueno. hubieran puesto de acuerdo en el De hecho, Congreso. si y llegan a nombran 18 20, a mí se me hace mucho, o sea, porque dada la complejidad y el poco interés en población ya abierta para votar por juzgadores, pues, híjole, yo... Pero a mí se me hace más válido, por ejemplo, por el Poder Legislativo vota el 50% de la gente, más o menos, ¿no? Entonces, con esa validez. Bueno, no, ya sé, que pero... ellos escojan a todos los No, ya sé, puestos. pero hablando en términos reales, Pero, pues a pues, mí hicieron un dice diseño muy 20%, loco, ¿no? órale, se me hace... Pero... Mucho para qué. Y el discurso, no, da el contexto, pues te lo acabo de explicar, en eso se me hace muy, porque en realidad no creo que el 20% esté muy interesado en estas votaciones. Bueno, yo Pero y si los llevan a votar, por eso te digo, o sea, dices, Aarón. pero ya se me fue el rollo. Ya. Bueno, yo sigo, ¿no? Yo sigo. Sí, Ahorita se me vamos fue a la la- ya le decía. A la otra primero las damas. No, está bien, está No, bien. sí, a está la bien, Wendy es le gusta parte, escuchar. es No le gusta, parte. ¿no? No le gusta que Mira, digas Por eso le primero. dejamos al último También, no. para darle ventaja, es tiempo de mujeres. No, a ver, la elección, Pueden ser la ahí, pues, ley también. ya Así que es, parece. de todas maneras, Russo, yo no me paso, la verdad, soy muy concreta, la elección es un hecho, está encima, hoy es el último día de campañas, y el domingo es la elección. Yo sí voy a votar y voy a decir algunos de los datos que me parecen a mí relevantes. Qué bueno, o sea, qué bueno por lo que decías también, de que también tienes tu propia expectativa o esperanza. Está muy bien. Algunas cosas, efectivamente se está manejando, discutiendo sobre qué porcentaje podría salir a votar. Hay quien menciona esos 20 millones No, que digamos... 20%. No, pero equivalente a 20 millones, exactamente. Es un padrón de 100 poco de 100 millones, millones es un ya? padrón Yo me quedé en electoral 80 y tantos. de arriba de poco más de 100 millones de personas. Ese es el padrón electoral. Entonces estamos hablando de esa cantidad de personas. Algunos datos, el 60% de las y los candidatos que ya vienen en las boletas ya formaban parte del Poder Judicial. Ese es un dato también que no hay que soslayar. O sea, ya formaban parte del Poder Judicial y están en funciones. Si alguien quiere darle su voto porque considera que esa es la mejor, vamos a decir vaya a decir los criterios que considere que debe darle su voto, pues adelante, ahí va a estar, pero es una parte importante, es decir, 60% que ya tenían su participación en el Poder Judicial. Reforma sacaba hoy en la mañana en su portada algunos datos, se permiten acordeones personales, en 19 estados se van a entregar 10 boletas, Sonora está entre esos estados donde se nos van a entregar en algunos municipios 10 y en otros municipios 9, ¿no? Con el poder exactamente, local. y en otros 13 estados se van a entregar 6 boletas para 39 cargos, en el caso de las 10 boletas son 53 cargos, eso es lo que sacaba Reforma en su portada, son 3.396 candidaturas a distintos cargos del Poder Judicial. Y algo importante también, a ver, hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo de todas las personas que han sido candidatas, porque también hay que señalar, ellas y ellos salieron con su propuesta, con su expectativa, con su alcance, el que tengan, porque no hay dinero público de por medio, en su participación no hay una partida para darles como se hace con las candidaturas de los partidos políticos, o sea, no hay una partida que le va a tocar de 10,000, 50,000, 100,000, lo que sea, no hay. Eso ya cada quien lo hace al alcance, los contactos, el conocimiento, lo que tenga para expresarse y para darse a conocer. Entonces, bueno, pues hay que reconocer ese esfuerzo. A propósito de lo que decían también, leía también a Sergio Sarmiento, que es alguien que ha estado muy en contra precisamente desde las reformas y ahora de la elección. Bueno, pues él dice, no se han tocado, pero es lo que sigue también, ni policías, ni fiscalías, ni agencias del Ministerio Público. Bueno, pues la presidenta ya dijo, la discusión sobre fiscalías es parte de lo que sigue. Entonces me parece que hay que tomar eso en consideración. Sobre las carreras del Poder Judicial, que esto que se ha señalado, que si se están afectando, hay que recordar, sin menoscabo de quienes han hecho una carrera, sin menoscabo de quienes han venido, vamos a decir, desde el primer escalón en el tema del Poder Judicial, también hay que recordar
que a propósito de los propios estudios, y lo comentábamos aquí en alguna ocasión que ya habíamos discutido previamente, estos estudios como el del poder familiar le llamaron, de la Federación. Por lo menos 7,148 servidores, servidoras públicas del Poder Judicial están, exactamente, hay una trama de relaciones familiares. En un buen porcentaje, eso también echa al traste esta idea de la carrera judicial. Solo como dato, pues, solo como dato. Entonces también hay que ver cómo me parece a mí todo el bosque completo. Y yo he platicado, la oportunidad en estos tiempos también ha sido de platicar con gente que está en las funciones del Poder Judicial, que aspiran ahora a ser jueces, magistrados, en fin, que aspiran que están participando y que aspiran en ese sentido a uno de estos espacios y reconocen, bueno, pues quienes están en la posición, vamos a decir, más constructiva, pues reconocen que efectivamente mucho del tema y mucho de lo que les faltaba también era mucho más contacto, porque muchos no conocen muchos contextos, no conocen los contextos de quienes han estado atendiendo por años, muchos con trayectorias largas, y qué bueno que tengan mucho conocimiento, y la verdad también qué bueno que tengan mucho espacio para capacitarse. La verdad es que eso en algunos contextos para mucha gente que tiene que resolver su día a día y su cotidianidad, pues la verdad algunos lo podrán ver como un lujo, y no digo que esté mal, está muy bien capacitarse, está muy bien tener todos los elementos, pero también ubiquemos que ha habido una burbuja en torno al Poder Judicial, y esa burbuja ahora se está rompiendo, eso también hay que decirlo. A ver, Russo. Gracias. Conste que me quitaste la palabra. Vamos a concluir, ¿verdad? Pero dale. Sí, ya son No, conclusiones. Dice la compañera, es que el 60% ya eran parte del Poder Judicial, aunque fueran el 100%, si el proceso está mal hecho y va a ser para dirigirlo. Eso de que hay mucho personal, que hay mucha familia y endogamia y todo ese rollo. Endogamia. Sí, Bueno, endogamia profesional. Pues, endogamia no, institucional, sí, pues. Institucional. Pues sí. No creo que sea la primera vez que lo oyes, pero bueno. Entonces, el tema es este. También existe en San Lázaro, en el IMSS, en la CFE, pero está hablando de personal administrativo y sindicalizado. Esos son logros sindicales. No es la misma. Los impartidores de justicia, porque te voy a decir, cuando compartimos, Wendy y yo, presencia en San Lázaro, veíamos que la gente que trabaja en Cámara pasa en el municipio, pasa en cualquier institución pública donde hubo un sindicato, que casualmente los sindicatos son dóciles ahorita, si no son tontos, no comen lumbre, pero hablar del argumento de que hay mucha gente con familiares, no es lo mismo la base laboral, administrativa, técnica, intendente, etcétera, que los impartidores de justicia, ¿no? Entonces, yo más te voy a decir algo. Lo bueno que ahora hay manera de grabar todo de forma muy práctica. Va a llegar el día, y a lo mejor tarda menos de lo que yo creo, en que esto quede registrado como la aberración que fue. Y también muchos que creyeron e hicieron suya esta penosa simulación tendrán que ser muy creativos, van a tener que ser muy creativos para argumentar que no fueron tan proclives. Eso va a llegar y esa clase política, que la hacemos muy cómplice de muchas cosas que pasan, va a tener que ser más cautelosa cada vez en no tropezarse ni pisarse su piola a la vuelta de la esquina con una cosa que defendían ahorita y ya no la defienden después. Ahorita, mira, yo siento a veces que temas están con el viento en contra y te tupen y no iba a decir una palabra peor, y te surten el abarrote. No importa, díganme lo que me digan. Yo estoy muy claro de que si un ejercicio como el que se va a hacer en México ahora, en unas horas, en unos días, fuera el camino correcto, pues otros países que nos llevan mucha ventaja tuvieran algo parecido. Con algo tan delicado como la impartición de justicia, como el Poder Judicial, no se juega. Y esto, parece raro usar un tema, una palabra, un adjetivo tan frívolo como que no se juega, pero es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con Roberto cuando dice que esto pasó los límites de lo razonable para buscar un baño de democracia. No es así.
Perdón, no es correcto lo que está haciendo. Y repito, que Dios nos preste vida para que más pronto que tarde veamos en qué terminó este mamotreto. Esto está mal. Que tenga que salir alguien es que es mi expresión política y tengo que salir oficiosamente a defenderlo y buscarle y agarrarme de la estadística que me conviene y la estadística que es posible decir. Mira, insisto, cuando se hable de datos de familias, ahí están todos los sindicatos, ahí están todas las instituciones, si te vas al Hospital General, si te vas al Seguro Social, al que te vayas, ahí están los números sindicales, y cuando obran a favor, cuando el líder garantiza esa presencia, y que va a tener los portadores de los acordeones para dar los números esos del 18-20% escasos que se esperan, ahí no hay problema que sean familia, ahí no hay problema que sean un colectivo. Pero como estadística para justificar la barbarie que se va a cometer, ahí sí se usan esos números. No, esto más pronto que tarde se va a abortar. Es más, te lo voy a poner así, no se va a repetir. Lo irán a concluir en esta ocasión. Por eso, el 27 todavía y después del no se va a 27 repetir, ya no. por eso lo dije yo. A ver, si alguien, los que entendemos un poquito, porque hemos participado, no por inteligentes, porque hemos participado, ya vemos cómo la misma presidenta no soporta un día más a la Morena, y cómo la tienen acosada y los herederos, pero no puede hacerlo ni ser disruptiva tan rápido. Pero si por ella fuera, ya cerraba eso y tiraba la llave en el Pacífico. O sea, ya no tolera el canibalismo Barbaján, ¿no? Esa barbarie, insisto, ¿no? Esa peste, es una peste ideológica. Pero ¿qué va a pasar? Muy pronto. Estás apestada por la peste. Muy pronto, una peste es una plaga. Está contagiada. Muy pronto va a haber tiempo para ver en qué terminó esto. Y cuando pase, yo voy a guardar este día, este video, porque ahorita me van a madrear y me van a decir y tengo el viento en contra. Por eso, me voy a acordar de este día, cuando den maromas para justificar que no funcionó. Y lo enmarca ese cabrón. Claro que sí. Roberto Romero. Yo nomás decir que ahorita comentaban de... ¿Estás de acuerdo con la peste ideológica? No tanto. No estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿No? Oye, yo creo que ahorita decías tú, Aaron, que ¿cómo te explico? No, perdón, tú, Wendy, decías que van a poner, muchos son de ahí, el 60% son del mismo Poder Judicial. Es lo de menos. Lo importante es ver quiénes van a quedar. Ese análisis hay que ver. Al final, los que quedaron, a ver si eran del Poder Judicial, a ver cuántos son. Van a ver que van a ser limpias completas. Limpias. No, sí va a haber gente. Uno que otro palomeado. Sí. Uno que otro palomeado, pero todos sabemos. ¿Para qué nos hacemos tontos? No digo que todos, pero sí muchos de estos participantes del. ¿Y por qué van a quedar? Buscaron cómo ser palomeados. Y por eso. Y me consta de algunos. Por eso digo, no todos, okay. No estoy hablando ahora, de esa todos. es una. La otra es, yo creo que si este ejercicio se hace el 27, pues quiere decir que era para renovar el Poder Judicial y luego lo abandonan, pues quiere decir que se fuera. Nomás querían renovar el Poder Judicial con gente de ellos. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. El modelo de votación. Es muy complejo. Todavía, porque el 60% tienen que terminar, se va sí, tienen que terminar. Ahorita ahora es el 40%, sí. El 27 es el 60% de los cargos. No todos los cargos están ahorita, son 2 etapas, ¿no? Entonces, desde el 27 va a ser la siguiente. Ahora, imagínense el 27, que va a ser concurrente, ¿no? Con una elección, tengo entendido, con las elecciones estatales, ¿no? Y las de medio término. Va a ser un santo desmadre. Es más, o sea, ojalá. ¿No has escuchado la entrevista? No. Buenísima. No. Y Loreto Ortiz dice, estoy nerviosa, porque... Es más, le preguntan, ¿es perfectible esta? Toda la reforma es perfectible. No, pues claro. Pues y ella es pro 4T. La iglesia, con perdón de perfil, ruso, la iglesia, nuestra madre iglesia de Dios, también es perfectible. Claro que está sí. hecha por pecadores, cuanti menos esa aberración, ¿no? Claro que sí. Pero entonces el punto es que claro que es perfectible, pero no tanto, pues, no. Hay veces que pareciera que lo hicieron con ganas de equivocarse. Pero si la iglesia de Dios, ¿cómo va a ser posible? No es la iglesia. Está hecha por hombres imperfectos. La iglesia está llena de pecadores. Entonces es hecha por hombres.
Claro, La deidad no pidió la que hicieran iglesia, entonces. Entonces, ¿qué Y- chingados andan pidió que metiendo hicieran, ustedes? pero también nos dio libre Pero bueno, albedrío, anda. y a los padres Ay, también. hijo de su madre, pues. Entonces, sí, Ya te son enterarás, Bueno. cuando estés sentado en el banquillo. ¡Hostia, tío! Ya te cosas- enterarás. Oye, y por último, Perdón, vas a decir. Aquí la cosa es bien curioso, 20%, y tú dices, no, son un chorro de votos, pues desde el punto de vista No estoy diciendo electoral, eso, entiende el contexto en que lo dije, ya se lo expliqué 20 veces, Ah. presidente. Ándale, pues. Yo soy muy siga sin tonto, entender. tú eres muy bueno para explicar, yo soy muy tonto. Tú eres muy bueno para Te explicar. dije, dado el contexto, porque Entonces, yo no esperaba. Sí, pero, o sea, Más dado, del aquí 13, mi 14%. punto es, de 20% o 25% es muy poquito para Sí, avalar sí, exacto. o darle legitimidad, vamos a decir, moral, ética, Y los- a posiciones tan importantes como la impartición de justicia. Claro. Los que tienen a mano la impartición de justicia, independientemente de cómo hayan llegado. Si llegaron con un acordeón en mano, si los llevaron, si los trajeron, como sea. Son muy poquitos. Es como si la presidencia de la República la escogieran 20%, pues dijeras tú, algo está mal. Eso te deja claro que algo está mal. A eso me refiero. Y como es el Yo final, sigo, nada más, yo sigo. Es que hasta el Espérame, final, espérame, déjame, ya, espérame. No. A ver, yo estudié 20%. 3 materias de Derecho en Administración y no entiendo todo lo que tiene que verse bueno, ahí. 20% es muy poquito. ¿Y tú crees que Y entiende la las- gente de los políticos, de lo que hace? La gente cree que los legisladores, la mayoría, Sí, que los pues, legisladores o sea, hacen funciones de ejecutivo. 20% es muy Y- poquito. Y las cúpulas de los partidos, en buen plan, que han decidido históricamente. Y no le quito que tuvieran su legitimidad constitucional, porque así lo señalaba la Constitución. Pero las cúpulas de los partidos Pero eso eran es- demasiado. No, se llama decidiendo. democracia Y representativa, esta también, güey. y esta también es democracia. No, es Esta democracia también- directa esta, simulada. Esta también es democracia. Bueno, No, simulada tú le pones no, el no, adjetivo. no, pero a claro ver, que sí. o sea, No lo defiendas tanto, porque te va a dar mucha pena el después. tema, Te el va a tema alcanzar la era que realidad. se mandaba la terna y solamente un pequeño grupo decidía. Eso sí está bien. Y Yo- que la gente delibere y discuta y que lo haga suyo está mal. Posiblemente no, no, déjame Wendy. terminar nada más porque yo Confía los escuché. O sea, conocimiento, eso también hay que ponderarlo. ¿Cómo se Entiendo, hacía? pero ¿Cómo déjame se terminar. hacía? Porque y es mi participación. sí, sí, Tú ya no, hablaste no de una tienes que peste, de una serie de adjetivos y Estás no sé qué, cometiendo y está mención. bien, pues. Pero mira, a ver, y como se hacía históricamente, o sea, qué tanta, o sea, a ver, ya era, está bien, lo decía la Constitución, pero tenía toda la legitimidad, yo lo dudo bastante. La gente no tenía acceso, no sabía, no conocía. Y ahora que tenemos oportunidad de deliberar, de discutir y que estamos hablando del tema, ¿por qué no va a tener legitimidad? Entonces, todo va a depender también de que la gente lo quiera abrazar, porque al final de cuentas ya es una realidad. Daba un dato nada más, 60% del PJ, eso no le quita su validez y legitimidad al otro 40% de los perfiles que ponen sobre la mesa su propuesta y su trayectoria y que pasaron el examen y pasaron los filtros, los que les hayan puesto, los pasaron y ahí están. ¿Qué más? ¿Por qué retomo el tema de la familia Rousseau? No porque no esté presente en otros contextos, precisamente se está discutiendo una serie de reformas sobre el asunto del nepotismo electoral y todo esto que ya sabemos. Lo pongo sobre la mesa porque mucho de lo que se ha discutido tiene que ver con la carrera judicial. Entonces, no necesariamente eso, Rousseau, no necesariamente es cierto. Y quien sacaba ese estudio no es Morena, lo sacó Mexicanos contra la Corrupción. Con Mexicanos contra la Corrupción, que ha sido bastante crítico y está bien, contra muchas de las acciones que puede haber llevado a cabo el gobierno de Andrés Manuel y actualmente. Entonces, no es Morena quien sacaba ese dato, es Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué más? Viri Ríos, por ejemplo, hacía un análisis que me parece interesante. Por lo menos de las propuestas federales, ella decía, y se iba también por bloques de las boletas que se van a recibir, ¿dónde están las mayores afinidades partidistas y dónde no se observa una afinidad partidista? Hablaba, por ejemplo, del tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decía, sí, ahí resaltan perfiles que sí están, vamos a decir, vinculados con una afinidad, ¿no? Con la afinidad del poder o del gobierno, etcétera. Hablaba también del Tribunal de Disciplina Judicial Federal, que la mayoría de los candidatos no tienen una vinculación partidista. Y está bien, porque el Tribunal de Disciplina Judicial tiene que trabajar y evitar cualquier tema de conflicto de interés. Me parece importante. Lo demás, decía Loreto Ortiz, a propósito de lo que tú decías en la entrevista que decías, y me parece correcto, tiene que haber un costo social para quienes no estén, los impartidores de justicia, que no estén a la altura. ¿Y qué más decía el INE? Bueno, pues decía que
algo como avance, que pues por lo menos los resultados de la participación, y yo espero que más información también den esa noche, pues yo espero que así sea, los resultados de qué porcentaje de gente participó, los van a dar desde esa misma noche, y espero que tengamos más que esa. No, ya, más de la Suprema Corte. no, bueno, veía yo unos Pues van a poner debates lo que les dé y la gana. hablaban de Claro. los primeros resultados. Bueno, pues esa es su perspectiva. tienen Yo, contra qué cuadrarnos, yo la diría que hay que participar y que me parece que esa es la mejor manera de poder ver esa participación, calibrar, decir, mira, Conocer, así que fue. nadie les platique. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que... Bueno, yo veo claroscuros, ¿no? Por supuesto en esta, y sí veo de lo positivo, lo he dicho mucho aquí, es que podemos ver y conocer más de lo que se hace en el Poder Judicial, conocer por lo menos, saber qué es lo que piensa, cuál es la concepción de justicia de los propios candidatos, de quienes van a llegar. Son de las cuestiones que me parecen importantes y todos los candidatos, incluso los del Poder Judicial, aceptan que ha sido un poder muy cerrado, muy hermético y que es donde radica el error, ¿no? Bueno, sin embargo, hay otras cuestiones que a mí pues me parecen de simulación, ¿no? También, yo también no creo que sea en sí un acto democrático. Más, y te pongo un ejemplo y digo, a lo mejor hasta parece personal la cosa, no lo es. Y si no quieren andar siendo mencionados y criticados, pues que no estén en la cosa pública y que no participen, ¿no? Pero ahí tenemos un caso, ahorita lo mencioné, Ana Patricia Briceño. ¿Por qué está de candidata como magistrada para la Suprema Corte de Justicia? Pues porque pertenece a un grupo político que es de la mano de ese grupo político que ha llegado de puesto en puesto y que si tú platicas con abogados, te dicen, yo no sé, no tiene, de veras no tiene ni idea para estar ahí y de derecho, así me lo han dicho, yo creo que sabes más tú, obviamente de manera, para ilustrar, ¿no? De manera figurada. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de las cuestiones que aquí vemos, y de esos te puedo mencionar varios, ¿no? Pero pues se nos va a ir aquí tomé el tema de ella porque va a la máxima tribuna del Estado, ¿no? Entonces, ¿Del Estado o de federaciones? Del Estado, va al Supremo Tribunal. Al Supremo. Sí. Y ella integró también en el famoso comité ese de evaluación del legislativo. ¿Quién es el presidente de la Cámara del Congreso? Pues es Sergio Gutiérrez Luna. ¿Quién es el líder de ese grupo político de que ella está? Es él. Entonces, fíjate cómo van moviendo. Ella era la suplente de su comadre, de Ana Karina Barreras, en la Diputación Local. Y luego fue comisionada presidenta del ISTAI, y cuando su comadre se va a jugar la Diputación Federal, se queda con 32 diputados en lugar de tener 33 el Congreso, 7, 8, vean la afectación, y a lo mejor dicen, lo ven de manera así muy menor. Oye, ¿y por qué se queda? Porque una se va a jugar, la titular de esa diputación se va a jugar la federal, y la otra, la que es suplente, que es su comadre, pues no puede suplirla porque ya es presidenta comisionada del ISTAI. Entonces, y luego de ahí se va a integrar el comité de evaluación del legislativo, y luego nos las mandan aquí para, y ahí salen en el acordeón ese de las palomeadas. Yo te quiero decir algo. Entonces, muy rápido. ese tipo de cuestiones vamos a ver. Ya cierro, Russo, y son de las cosas que me parecen, que no, pues obviamente que son aberrantes. Termino, Russo, ya, cálmate, termino. Lo único que quiero decir ya con esto, que lo he dicho muchas veces en las mesas, es que, como lo dije ahorita, para el 27 se vuelve a hacer esto, se termina de limpiar todo el statu quo que estaba en el Poder Judicial, que es verdad también que había mafias, claro, cofradías, claro, nepotismo, había de todo. También había grandes capacidades que llegaban ahí por méritos propios, también, eso es una realidad. Pero creo que va mucho en el sentido también con lo que decía Roberto, de que quitan a un statu quo, ahora van a poner, por lo menos a los que no les estorben, o que no los vean muy contrarios. Va a ser bueno, va a ser malo, porque el Poder Judicial que era independiente, eso es una mentira. Que sí, que muchos juicios ahí se detuvieron porque los detenían, muchos excesos del Poder Ejecutivo, los detenían ahí. Sí, los que quieran, pero cuando el Poder del Ejecutivo decidía
que eran prioritarias, esa política o ese tema, ese asunto, transitaba. ¿Por qué? Porque en un país presidencialista, siempre el Ejecutivo va a tener poder porque es el que reparte los caramelos, es el que reparte el presupuesto y desde ahí no hay mucho que hacer. Ahora, ¿va a ser bueno, va a ser malo esto? Yo sí me quedo, vamos a ver en unos años cómo va a transitar esto. Entonces, porque insisto, no era lo que se decía que era independiente, ese poder no era tal tampoco. Pero bueno, ahí la dejo. Y a ver, Russo, dinos, nos quedan ya 2 minutos, rápido. Ni de loco me pondría yo a defender y a decir que lo que había era el ideal, ni que merezcan ser defendidos. Pero de ahí a decir que por eso se necesita una simulación, que vas a arreglar un mal con otro mal, eso no es el camino, porque no va a parar ahí. Si no tienen contrapesos y van logrando hacer la línea de la división de poderes cada vez más laxa, más flexible, vas a empezar a ver cosas bochornosas como un senador que juzga en público a una persona y le exige que le pida perdón y que no sé cuántas cosas. Se van rompiendo los límites. Eso pasó hoy, que se supone que es autónomo, Por que eso, es independiente. Para que, bueno, fíjate. O sea, ¿Y qué va a seguir? Con un régimen que les da... Yo vengo de una expresión política que la compartí alguna vez con Roberto y el día que no me gustó algo, lo pude decir. Yo no te voy a defender a alguien ni siquiera de Movimiento Ciudadano, que aunque pudiera yo hacer Pancho Bobo y hacerme tonto, por omisión me haga yo partícipe. Eso no lo vas a ver en una 4T de Lugones. Ahí se fue el tema a lo dogmático. Bueno, es que yo tengo amigos, aquí tienes enfrente a alguien que es de mis honrosas excepciones, que yo estoy seguro que justifica. Entonces yo tengo una cosa, pero de ahí a que digas, porque te dicen, oye, ¿y por qué cuando empiezan a discutir, que esto, que la pulcritud, que santo peje, y le dices, ¿sabes qué onda? Y le dices, oye, ¿y por qué tienes a Bartlett? Te va a salir más caro. Es un mal necesario. ¿Y por qué esto? Y cuando empiezas a preguntar cosas que los agarras con los dedos en la puerta, te dicen, es un mal necesario por el bien de la República. Pues sí, pero cuando ustedes les preguntan por Dante Delgado. Nada. Sí, la antecracia está muy buena, había muchos errores en el Poder Judicial, había muchos errores, pero no justifican la simulación que estamos viviendo. Bueno, ya ves, él dice que sí es crítico con su antecracia y mentiras, ¿no es cierto? No es cierto. Pues así le dice él mismo, pero bueno. Pero él dice que esa antecracia sí es mejor que la China. Fíjate que dijimos que, me acuerdo cuando iniciábamos, cuando estaba la propuesta y todavía no se aprobaba en el Poder Legislativo, discutimos esto ampliamente y decíamos, en la operación, o sea, cuando lo operen, cuando empiecen a designar a los candidatos, cuando empiecen a palomear, y me refería yo a, porque le daban el poder al Legislativo de mandar una propuesta, al Ejecutivo, al Judicial, otras, etc. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo más caliguana. Y rapidito sacaron el cobre. La neta, rapidito. Entonces ahí le echaron a perder toda. No se aguantaron las ganas. Y les ganó. Pues yo creo que nunca tuvieron entonces, el diseño de aguantarse. a lo mejor nunca, ¿no? Gracias, Roberto Romero, con Bel Rosita hoy. Y Wendy Briceño, vas a votar entonces. ¿Sabes? ¿Ya tienes tu acordeón? De tu tío, ¿no? ¿Viste? ¿Hiciste tu acordeón o el que andan mandando ahí? ¿Quién lo mandó ese? Que si es verdad que salió de ahí No. A ver, yo estoy todavía en reflexión. Que salió de Morena, en estos días para tomar mis decisiones. Ya tengo algunos perfiles vistos de lo federal, de lo estatal, pero todavía en esos para llevar esas. Ahí en el INE, métanse. Sí, exactamente, están las páginas de Conóceles del INE y del INE. No, está más fácil, el acordeón viene con todo y todo, pues. ¿Para qué vas a andar y si ya vienen, hicieron un escrutinio muy clínico, con ojo clínico? No me vas a hacer hablar. Mira, se les van a colar uno que otro bueno. Ya menos te contestaba. Pues va a haber muchos buenos, Russo. Vas a ver, van a colar uno que otro bueno. Vota masivamente, Russo, masivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Teapague. Gracias.